Le quiero contar un secreto. Nunca prediqué del libro de Proverbios, porque siempre me pareció un poco complicado tratar de entenderlo, pero el Señor todos estos días me vino hablando y me terminó de confirmar el día jueves. Mientras predicaba mi hija, el Señor me terminó de confirmar la palabra y me ministró de una manera impresionante. Fue poderoso lo que pasó el día jueves. Usted, cuando tenga el libro de Proverbios capítulo 26, vamos a compartir juntos la lectura y vamos a ver lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Dice la Biblia: como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no le conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo y el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Muchas gracias, hijo. Versículo 4 dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él, como el necio. Responde al necio como se merece en su necedad. Decirle al que tiene al lado: quédate tranquilo, decirle, porque ahora vamos a estudiar todo esto. Decirle: a mí también era medio complicado entender Proverbios, pero hoy lo vamos a estudiar. Dice: respóndele al necio como él se lo merece en su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que le envió un recado por mano del necio. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra a un necio. Espinas hincadas en la mano del embriagado, así es el proverbio en la boca de los necios. Como el arquero que a todos hiere, es el que toma sueldo insensatos y vagabundos. Como el perro que vuelve al vómito, así es el necio que repite, yo le agregaría vez tras vez, su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así es el perezoso que se vuelve en su cama. Diga conmigo: wow. Mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que lo sepan aconsejar. El que pasando se deja llenar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y le dice: ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego, y donde hay chismoso cesa la contienda. El carbón para las brasas y la leña para el fuego. El hombre rencilloso, el peleador, el violento, hace encender la contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas, como escoria de plata echada sobre el tiesto. Son los lisonjeros, los labios lisonjeros y el corazón malo. Decir al que te lado: quédate tranquilo porque ahora vamos a estudiar todo esto. Versículo 24. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. ¿Cuántas abominaciones? 7. 7 abominaciones, 7 pecados, 7 maldiciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, qué poderoso eso, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él le volverá.
La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera le hace resbalar. Padre, me diste esta palabra y ahora te pido una vez más la unción de tu Espíritu Santo para poder comunicar tu palabra, Señor, porque creo que esta tu palabra nos va a hablar y nos va a ministrar a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden decir conmigo, yo soy hijo de la casa? Claro, las hijas me van a decir, yo soy, y los hijos me van a decir, ahora no hay hijos que me van a decir hija porque ya ahí voy lo nivelo. Y si usted es hijo y me dice, yo soy hijo, no, ya te está pifiando, está en otro lugar. Decirle que tener al lado, calibrate pronto, decirle. Entonces, mis hijas van a decir, ¿cómo van a decir que son? ¿Hijas de dónde? De la casa. Entonces, mis hijas van a decir, yo soy hija de la casa. A ver cómo dicen mis hijas. Yo soy hija de la casa. Muy bien. ¿Y cómo dicen mis hijos? Yo soy hijo de la casa. Ah, bueno. ¿Cómo dicen mis hijos? Yo soy hijo de la casa. Bien, varones, vamos todavía. Esta palabra es únicamente para hijos de la casa. Decirle que te lado, esto es para hijos de la casa. Si tú no eres un hijo de la casa, te lo voy a decir en otras palabras, al cuento está escuchando. Porque esto es para los hijos de la casa, para los que entienden y para los que dicen, yo voy a tomar la palabra y la pone por obra, decía, ¿no? La guarda y la pone por obra. Así que esta palabra es para los hijos de la casa. Si usted está invitado o vino por primera vez, usted va a entender la palabra porque se le va a hacer muy fácil. Pero esto es para los hijos de la casa, para los que dicen, esta palabra es para mí y la voy a tener en cuenta y la voy a aplicar. ¿Está bien? ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Ahí donde está, abróchese los cinturones porque vamos a salir volando. Esta palabra del libro de Proverbios la escribe Salomón, tal vez diría la Biblia, el hombre más sabio de toda la tierra. Y el libro de Proverbios comienza diciendo que él las escribe para su hijo. Entonces, este libro de Proverbios, él le da una enseñanza a su hijo. Es decir, un padre sabio a un hijo para que aprenda las cosas de la vida, lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Hay una frase que la pastora tiene allí en su WhatsApp, que dice que la conquista será a través de los hijos de la casa. Entonces yo me anotaba ahí, la conquista que Dios está trayendo acá a nuestra casa espiritual, la conquista será por medio de los hijos nacidos en la casa, los que verdaderamente son hijos de la visión, aquellos que han abrazado el manto y lo llevarán hasta lo último de la tierra. Esto como para que usted vaya metiéndose en órbita. La conquista de lo que viene por delante va a ser por medio de los hijos nacidos de la casa. Los que son verdaderamente hijos de la visión son hijos de la casa. Entonces, ¿cuántos hijos de la casa hay acá? A ver, levánteme su mano. Esta palabra es para usted. Es decir, la palabra de esta mañana es para los hijos de la casa. Y acabo de decir, los hijos de la casa son los que van a conquistar. Entonces usted puede levantar conmigo su mano y decir, yo soy un conquistador. Hijo conquistadora. Si usted va a la norma, va a decir, yo soy una conquistadora, porque ahí mismo no. Entonces, vamos de vuelta. ¿Qué es usted? Conquistadora. Ay, más mujeres. ¿Cómo dicen mis hijas entonces? Conquistadora. Entonces, este mensaje es para hijos conquistadores, para hijas conquistadoras. Ahí vamos a ir al título del mensaje. Mi hijo lo hice trabajar desde la noche hasta las 5 de la madrugada. Esperemos que nos salga bien. ¿Cómo es el título del mensaje? 7 cosas que un hijo de la casa debe saber. A ver, dígamelo usted, a ver. 7 cosas que un hijo de la casa debe saber. 7 cosas que un hijo de la casa debe saber. Entonces decirle que tiene esta palabra es para nosotros. Yo le pido así que usted abra su manito y diga conmigo, esta palabra es para mí. Decirle que tenía atrás, decirle, esta palabra es para vos, decirle. Mira, esta palabra que vamos a hablar hoy y que ya en estos días, qué sé yo, dentro de 20, 30, 40 días lo van a subir a YouTube, vos quedate tranquilo que no vuelvo a subir. El anhelo sería que suban de acá a 3, 4 días, pero viste cómo es la mano, va a venir medio complicado. Pero cuando vos la veas ahí en YouTube, en Casa del Ministerio Oficial, fijas
este video y te va a bendecir. Yo lo que les digo en este video en especial, míralo 2, 3, 4, 5, 6 veces. El Señor me dijo en esta mañana, sí, pastor. Vi todos los videos, Sí. nadie los ha visto. ¿Nadie los vio? Sí lo viste. Entonces no lo miren, porque si no lo van a ver. Pero vamos a anhelar que lo vean. Les quiero contar lo que el Padre me dijo esta madrugada. Él me dijo, lo que hables hoy va a marcar una nueva temporada en tu vida. El Señor me dijo esta mañana, mientras hables, les voy a impartir lo que está en tu corazón, porque te voy a mudar, me decía el Señor. El Señor me decía, te voy a mudar en tu espíritu. Vas a dejar, por decirlo de una manera que lo voy a tratar de decir como el Señor me lo dijo, vas a dejar, va a menguar el oficio pastoral para crecer el oficio apostólico. Y lo que entendía en mi visión cuando esto pasaba, veía a todos ustedes los que están aquí esta mañana, los veía en mi espíritu como líderes, como pastores, como líderes de iglesia. El Señor me dijo en esta mañana, lo que le ministres lo van a distribuir por todos lados. Por eso, en esta mañana este video es muy especial, porque va a empezar a dejar legados. Este video va a marcar generaciones mañana. Van a ver el video los hijos de la casa que van a venir después que vos. Y van a entender lo que el Padre Espiritual decía y lo que el Padre te instruyó a vos de primera mano. Hoy estás vos sentado acá, mañana lo van a ver en video otros hijos. Van a decir, eso era lo que Él quería decir en ese momento. Yo hoy me nutro mucho de libros como, por ejemplo, del apóstol Jorge Pradas, que hace como 15 años partió la presencia de Dios. Pero al apóstol Pradas, en sus últimos años le decían papi, porque era tan fuerte el espíritu, el manto de paternidad que tenía ese hombre, que en todos lados, aún sus hijos espirituales, y después que hijos que han nacido, después que él partió la presencia de Dios, lo siguen recordando como papi Pradas. Imagínate el manto y la unción que este hombre tenía. Esto me decía el Señor, esto va a pasar contigo. Deja y empieza a escribir lo que vas a dejar como legado. Este es un regalo de parte del cielo para ustedes. Entonces el Padre me dijo, estas son 7 cosas que un hijo de la casa, diga conmigo, de la casa, debe saber. Escuchen lo que le voy a decir. Estas cosas, nosotros que vamos a aprender en esta mañana, estas cosas las debemos saber para no practicarlas. ¿Cómo es eso? Debemos aprender esto para no practicarlo. Y le voy a contar un secreto. Lo que voy a enseñar en esta mañana, todo lo que voy a enseñar en esta mañana, todo acarrea maldición. Diga conmigo, maldición. Usted va a recibir en esta mañana revelación de aquellas cosas que no debemos practicar. ¿Para qué? Para que no te traigan maldición a tu vida. No es que yo te estoy maldiciendo, sino que te estoy diciendo, ¡ojo! Porque esto puede traer maldición a tu vida. Pregúnteme, ¿cómo le fue al hijo de Salomón? Mal. Pregúnteme, ¿por qué le fue mal? Porque esto mismo que le enseñó su papá no aplicó nada. Y fue el peor rey de Israel. Entonces, ojo con lo que usted va a aprender hoy. Porque van a ser códigos, van a ser llaves que usted no puede tomar. Si usted toma estas llaves que les voy a enseñar hoy, a su vida le van a traer maldición. ¿Me escuchó? Lo que yo le voy a enseñar en esta mañana son llaves que usted no debe usar. ¿Por qué? Porque estas llaves están emparentadas con una llave muy grande que se llama deshonra. Y yo enseñé la primera reunión del año, enseñé que la maldición no llega sin causa, como dice aquí la palabra, pero la deshonra trae maldición. Entonces, estas llaves, estas 7 llaves que yo les voy a enseñar hoy, no son códigos de acceso, son códigos para cerrar. Es como si fuera que yo te voy a regalar una llave rota, que cuando vos la pongas en la puerta, nada vas a poder abrir. Entonces usted se preguntará, pastor, ¿y por qué usted me lo va a enseñar? Para que no lo practiques. Para que no lo practiques. Por ejemplo, ¿cuánto tiene tu hijo el más chico? 6 años. Si viene tu hijo y quiere meter los dedos en el enchufe, ¿vos qué harías? ¿Por qué? Ajá. Y la
Y la tercera vez, ¿y en qué momento le pegas un buen cachetazo? No, yo se lo doy la primera. Y le pego la mano y le digo, nunca más hagas eso. ¿Está mal, Iván? ¿O está bien? ¿Está bien o está mal? Pará que le estoy preguntando algo. A ver si habla. Ahí el video va a salir cuando habla, la primera vez que habló. ¿Está mal o está bien que el nene meta los dedos en el enchufe? Y está mal que vos le pegues la manito y decirle, ¡nunca más meta los dedos en el enchufe! Claro. ¿Para qué? Para que no se quede pegado. Olivia, si el terrible mete los dedos en el enchufe, ¿vos qué hacés? Quédate tranquila, todos nosotros le vamos a pegar. Quédate tranquila que todos nosotros vamos a hacer una cola larga para pegarle. No, ¿qué harías vos? Hoy me llevo el premio, ahora los dos, me llevo el premio. ¿Vos qué harías? ¿Lo dejás meter en el enchufe? ¿Lo corregirías? ¿Para qué? ¿Y qué le harías para corregirlo? Yo le fumo un paso. ¿Vos qué harías, mi hijita preciosa? ¿Sabés lo que haría? Tiene una carita como diciendo, ay, hijito, no metas los dedos en el enchufe. Pregúntame, ¿qué va a pasar con ese niño? Se va a quedar pegado. Hermano Sebastián, si Adalcita quiere meterlo en el enchufe, ¿usted qué haría? Quédese tranquilo. Carmen, lo va a insultar, le va a pegar, la va a dar una piña, le va a llevar a lavar con agua fría. Todo eso lo hace Carmen. ¿Usted qué haría? Carmen la agarraría a patadas al medio de la cancha, pero ¿usted qué haría? Uy, sí. Yo quiero que Sebastián sea mi papá y que lo adopte. Nunca me va a pegar. Hermana Roxana, yo me imagino lo que va a hacer. Va a ser un poco áspero el sistema de aprendizaje, pero ¿qué haría usted si Benjamín va a meter? Si Benjamín ya está un poquito más grande, si Sara va a meter los deditos en el enchufe así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te lo que hacer? Entonces tú diríamos, qué mala la hermana Roxana, ¿no? O diríamos, qué mala la hermana que va a sacar el nenito y la vas a amargar y lo vas a acudir para corregirlo. ¿Vos qué dirías, María? Son malos, ¿no? Si hacen eso. ¿O qué dirías vos? ¿Por qué? Para que no vuelva a meter el dedito Adentro del enchufe, claro. Muchas veces mi esposa me corrigió y me dijo, no hagas apología de la violencia y de lastimar a los nenes, me dice que le vas a cortar la oreja. No, simplemente te digo lo que me hicieron a mí. Pregúntame, ¿qué te hicieron a vos? Me quedé pegado. Por eso salí tan bien. No, a mí me agarraron la manito y me dijeron, ¿querés meterle en el enchufe? Sí. ¡Pah! Nunca más meter el enchufe está pegado. ¿Me entendiste? Bueno, nunca más meterle en el enchufe. Entonces dijo, a veces, una buena palmada, Olivia, una buena piña blindada, que le deje el ojo morado, va a aprender. Así es la palabra esta mañana. Alguno me diría, ay, pero ¿por qué va a enseñar esto? Para que no lo hagas, cabezón. Para que no lo hagas. Porque esto te trae maldición. Entonces, si vos querés caminar por puertas de bendición, si vos querés que se te abran las puertas, esto no lo tenés que practicar. Te lo digo sencillito para que lo entiendas. Le podría subir el nivel, pero tal vez no lo vas a entender. Esto es para que no lo hagas, para que no te traiga maldición. Por ende, tenés que hacer todo. Así dice la Biblia, no conviene al necio darle honra. Nunca le respondas al necio, dice la Biblia. Respóndele de acuerdo a su necedad. Dice, el necio es sabio en su propia opinión. Nunca dice también, nunca le empieces a decir algo a alguien por mano de un necio. Vaya conmigo rápidamente, necesito un voluntario que me busque el Salmo 53, por favor. Salmo 53, versículo 1. Cuando usted lo tenga, me lo lee. Salmo 53, 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. El necio dice en su corazón, ¿cómo No hay dice? Dios. No hay Dios. No hay Dios. No. Quédese ahí congelado, que voy a agarrar por otro lado y después vuelvo a lo que dice el necio.
veces escuchamos la palabra aquí que se habló y se dijo el necio, el tonto, el menso. Después le agregué otras cosas que fui acordándome de cuando yo era en la otra vida, ¿no? Yo te voy a decir lo que no es el necio. ¿Me está entendiendo? Yo te voy a decir lo que no es el necio. El necio, en la Biblia, no es el tonto. El necio en la Biblia no es el que no le llega el agüita al tanque. ¿Me está entendiendo? El necio, me decía ayer mi hijo Iván, el necio no es el que se hace el pavo. Muy buena esa nueva. El necio no es el que el chavo le dice el menso. Eso no tiene nada que ver con el necio. Diga conmigo, ese no es el necio. Ese no es el necio. ¿Cómo dice el necio en su corazón, hijo? No hay Dios. Ahora vamos a empezar a estudiar lo que dice la Biblia del necio. El necio, y es el primer fundamento que quiero poner, porque mucha gente te va a bendecir, pero un apóstol te va a edificar. El necio, y aprendelo, los líderes, por favor, tomen nota de esto, porque le estoy dando un seminario a los líderes que me voy a llevar a Europa para ministrar. El necio no es un bobo. El necio no es un tonto, el necio no es un gil, el necio no es un menso, el necio es una posición espiritual. El necio es una persona que a propósito decide tener esa posición espiritual. Porque dice la Biblia, en su corazón dice, no hay Dios. El necio a propósito, es una necedad, es una posición espiritual. El diccionario bíblico dice, el necio es la persona que rechaza a Dios. El diccionario bíblico dice, el necio es el que quiere practicar una vida llena de placeres sin límites. El necio es el que se opone a, oh, qué poderoso. El necio es el que tiene el que hace, el que vive una vida en oposición a la autoridad. El necio es el que todo lo que tiene que ver con autoridad lo rechaza. El necio, vuelvo a decir, subráyelo, es una posición espiritual. Él decide estar en contra de la autoridad. El necio, en su posición espiritual, es un imprudente. El necio es un irrespetuoso, porque no sabe lo que está haciendo. Es tan tonto o tan necio, vaya la redundancia, que no sabe lo que está haciendo. Pero lo peor es que lo hace a sabiendas. Una vez más, estas cosas se hacen a sabiendas, son posiciones espirituales. Por favor, se los regalo de parte del cielo, lo que estoy ministrando. Son verdades que salen millones de dólares. Tomen nota, bájese la app de nota. Anóteselo en su celular, mañana anóteselo para bajárselo, usted guárdeselo en su celular para verlo mañana 10 veces más. Cuando usted necesite hablar con alguien, ministrar, usted sea un pastor, sea un líder y tenga que aconsejar a alguien, sepa que el que se hace tonto, no sé, pastor. No es tonto, es una posición espiritual, rechaza autoridad. Rechaza autoridad. Alejandro, tú eres matriculado en electricidad. Si yo te digo, cortar los cables así como vienen, el positivo y el negativo, cortarlo. Y vos me decís, bueno, total no pasa nada. ¿Cuál sería el error? En principio, usted puede sufrir un accidente, ¿sí? Porque puede haber un arco voltaico muy grande que lo puede dejar ciego, o si no hay sistema de protección, se quema toda la instalación. Pero en principio usted puede quedar pegado y morirse en ese momento. Sí, tal cual. Si usted corta. Corre riesgo de vida. Corre riesgo de vida si usted corta. Sí. Ahora, imagínese que yo le digo, corte, y usted corta. Y viene la hermana Florencia y le dice, hermano Máster, mire que yo aprendí en la escuela que si usted corta los dos cables se queda pegado. Y usted le dice, no, pero si yo soy matriculado en electricista, yo lo voy a cortar igual. Y le dice la hija, mire que se puede quedar pegado. No, yo la tengo clara, yo no me voy a quedar pegado. Viene el hermano Juan Carlos y le dice, hermano Máster, ¿se va a quedar pegado? No, yo la tengo clara, si yo soy
soy electricista. Hermano Master, se corta los dos cables, se va a quedar pegado. Hermano Sebastián, ¿qué va a pasar si yo voy o el hermano Master cortamos los cables así los dos como viene con plena luz como venimos ahora? Entonces el necio no es que no sabe que se va a quedar pegado, pero él rechaza autoridad, él rechaza el consejo, él rechaza lo que nosotros le podamos decir, porque valga la redundancia, es un necio. No quiere escuchar, es una posición espiritual y lo remarco, para que mañana, como padre espiritual, cuando te toca ser un padre espiritual mañana, no sufras como lo sufrimos nosotros. Por eso el mensaje y el título, 7 cosas que un hijo debe saber para no practicarlas. Si tú eres un necio en una posición espiritual como la que estamos hablando, porque el necio me enseña a mí que el necio dice no hay Dios, entonces el necio es un anti-Dios, el necio es un anti-cobertura, el necio es un anti-paternidad y lo denuncio en esta mañana en el nombre de Jesús. Esto debe saber un hijo de la casa, que practicar la necedad a sabiendas te va a traer maldición. Saben y lo hacen a propósito. Tenía una frase, hijito, que anotamos ayer, ¿te acordás? Anotamos una frase. Al final de todo, la frase es la que te dije yo de las aborteras. Mirá, a ver, Celina, léemelo en voz alta, a ver. Dice, las aborteras dicen no al patriarcado, porque un padre forma, educa, corrige, enseña. Esto no lo quieren porque son límites que quieren vivir. Me falta meses para ser enfermero. Ah, por los anteojos. Ah, bueno, ya está, perdóneme. Haciendo cosas. Yo decía, ¿qué le pasa? ¿Qué se me está pasando? A ver, hija, decime lo que dice ahí, por favor. Enséñale a tu hermana ahí a la Celina. ¿Qué dice? Ay, pero yo era una abortera que quería. Basta. Esto lo ponen ahí en las iglesias, en las puertas cuando están quemando cosas, cuando están haciendo sus exhibiciones públicas, dicen no al patriarcado. Patriarcado no es un sistema, patriarcado significa paternidad. Las aborteras dicen no al patriarcado porque no quieren un padre. ¿Por qué no quieren un padre? Porque un padre forma, un padre educa, un padre corrige, un padre enseña. Un padre espiritual te transmite los códigos del reino. Un padre espiritual te dimensiona. Un padre espiritual tiene diseños de parte del cielo y te dimensiona a vos en esos diseños. Empezamos la prédica diciendo, tú eres un conquistador, tú vas a llevar la visión adelante, tú eres un hijo de la casa, tú vas a llevar el manto a las naciones. Como padre espiritual te estoy dimensionando, te estoy dando los diseños del cielo para tu vida y te lo estoy bajando a tu corazón y te lo estoy impartiendo a tu espíritu. Las aborteras no lo quieren, no quieren un padre. ¿Por qué? Porque los padres son límites. Porque el padre está para eso, para ponerte límites, pero también para dimensionarte. Ellas quieren vivir sin límites, sin un padre, sin Dios. Porque el necio dice en su corazón, no hay Dios. Por ende, no hay paternidad. Por ende, no hay cobertura. Por ende, no quieren ser hijas. Quieren vivir como huérfanos. Diga conmigo, wow. Vuelvo a esta frase. Esto debe saber un hijo de la casa para no practicar la necedad, porque la necedad le trae maldición. No voy a estudiar todo el pasaje, porque usted lo va a leer en su casita tranquilo. Mire lo que dice. Yo me acuerdo cuando fuimos a San José, yo había ido con un pariente nuestro, no el más hijo de la casa, el pariente lejano. Este hombre, cuando fue allí al campo de los papás de la Llora, agarró una tuna. ¿Alguna vez agarró alguien una tuna con la mano? ¿Agarraste una tuna con la mano? Pregúnteme, ¿qué pasa cuando agarras una tuna con la mano? ¿Qué pasa cuando agarras una tuna con la mano? ¿Alguno una vez
agarró un rosal con la mano así. Hermano Máster, se anotan todo. Hermano Máster, cuando usted agarra un rosal así con la manito, se va a pinchar hasta la médula. Entonces nunca agarró un rosal así, porque el profesor Girafán era muy lindo, y doña Florinda también, pero nunca le entregó el rosal con todas las espinas. Decirle que tenía al lado, no comas vidrio. Vale. Una tuna, ¿me puede explicar, hermano Juanca, qué es una tuna? Ah, no te hagas que vení de Carmen, que vení de New York. El que es el José, también. Te cuento cómo es, tengo la foto acá. Es una planta como... Es como una frutita que parece como una palta. como más o menos como kiwi. ¿Eh? Como kiwi, más o menos. Es como un kiwi, como una palta, para los que no saben. Es como una frutita redonda, como una palta, como un kiwi, pero está llena de espinas. Entonces, los que son... No se ven. Ah, no se ven. Eso no lo sabía. No, porque los puntitos, la tuna, que es verde, o no sé de qué color, pero tiene puntitos marrones. El hermano viene de New York, el hermano no sabe de todo eso. En esos puntitos están metidas las Pero voy a espinas. llevar el año que viene a San José y voy a comer tunero. Y Sí. si lo pones así, no se ve de lleno la espina. No Ajá. se ve de lleno la espina, no mientas. Se van a agarrar para que no se... Y entonces, pero se van a pelear ahora, que se echar. Si voy Esto es yo- lo que no hay que practicar, Si digo. voy yo, seguro que no las veo. La ropa bonita que no las veo las espinas. Entonces, como es, vos lo ves de lejos y no ves la espina. Y parece una fruta normal, pero no se Entonces el hermano no era que lo hizo a propósito. Claro, no O se sea, no es que no le llevaba al tanque, no las dio. Capaz es la manchita marrón y entre esas manchitas están metidas las espinas, que son bien finitas. Ah, bueno, el hermano lloraba del dolor. Lloraba del dolor. La agarró así. Así dice la Biblia. Es como agarrar una tuna y te pinche toda la mano. Así dice la Biblia. Es cuando un necio te da un consejo. Ese consejo te trae dolor y maldición. Por ejemplo, cualquiera de nosotros puede estar casado y puede ir a pedir consejos porque su mujer lo dejó. Entonces, vos vas a hablar con un necio primero, con una persona que rechaza a Dios. Seguramente, ¿qué te va a decir, Sebastián? Te curó con la sangre de Cristo, curó tu familia y tu casa. Pero un día Carmen se va y vos vas a hablar con un amigo que vos tenés en el sanatorio. ¿Qué te va a decir tu amigo? Búscate otra, flaco, si sos joven, estás bárbaro, búscate otra, no te haga problema. Vino de parte de Dios, ese consejo te trae dolor mañana, te trae maldición. Porque no fue lo que hablaste con Dios y tampoco fue lo que vos hablaste en tu casa con tu Padre Espiritual, porque te va a aconsejar, va a orar por vos, te va a ministrar, va a tratar con tu corazón. Los consejos que te pueden dar de afuera siempre te pueden traer maldición. Porque no tienen a Dios en su corazón. Separate, ¿para qué vas a seguir con esa? Búscate otra, sos joven. Quédate tranquilo. Así son los consejos de los necios. Pero ojo, como está el necio de afuera sin Dios, el problema que tenemos, pregúnteme cuál es el problema que tenemos nosotros. Que un hijo de la casa practique este tipo de códigos y sea un necio, pero a sabiendas. No es pavo, es así a propósito, porque rechaza la paternidad, rechaza la cobertura y rechaza la autoridad. Pero después habla de un segundo personaje, o sea, el punto número 2. ¿Qué dice ahí? El perezoso o vago. Dijimos que estos eran códigos para hijos, cosas que no debemos practicar. Dice la Biblia en el versículo 13, vaya conmigo a Proverbios 13, dice la Biblia, dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles, como la puerta gira sobre su eje, así el perezoso se mueve en su cama. El perezoso, entre comillas, yo le pondría, es tan perezoso que cuando mete la mano en el plato se cansa de llevar la comida a la boca. Y lo tercero,
Dice, y en su propia opinión es más sabio el perezoso. Piensa que es sabio, es más sabio que 7 personas que lo quieren aconsejar. Pregúnteme, ¿cuál es el perezoso? Si usted no me escuchó nunca hablar de este tema, por eso ahora va a quedar registrado. Y mis generaciones van a escuchar esto. El perezoso, yo se lo traduzco a un porteño básico, a un buenosairino básico, a un porteño básico, a un nacido en Buenos Aires. El perezoso traducido en nuestra lengua sería el vago. Entonces vamos a leerlo según nuestra lengua para entenderlo. El vago, versículo 13. El vago dice, el león está en el camino, el león está en las calles, el vago se mueve en su cama, como se mueve la puerta, se cierra y se abre, así se mueve el perezoso en su cama o el vago. El vago mete la mano en el plato y se cansa de llevarla, mete la mano así y le provoca cansancio comer. Encima, no solo que es vago, sino que también es necio, porque encima se piensa que sabe todo. Diga conmigo, qué terrible. Mire, yo le voy a dar una opinión de un hombre que sabía muchísimo. Es el doctor Matthew Henry, que hizo el famoso comentario. ¿Cómo se llama el comentario? Comentario de Matthew Henry. Todos los biblistas, todos los que estudiamos la Biblia, siempre hemos leído a Matthew Henry. Matthew Henry dice en su comentario, diga conmigo, no es fácil leer Matthew Henry. Píncheme el pause, hermano Matthew. Dice algo que me impactó. El perezoso no se preocupa por salir adelante. El perezoso, y acá está la frase que me impactó la frase. Dice el doctor Matthew Henry, el perezoso está, wow, qué frase, prepárese para anotarlo. El perezoso está enamorado de su comodidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es vago y le gusta hacerlo. Le gusta ser vago. Está enamorado de no hacer nada. Sale de su cama solamente por el simple hecho de salir nada más de su cama. Son vagos hasta para orar, son vagos para estar con Dios. Son vagos, son tan vagos, diga conmigo, tan vagos que tienen problemas espirituales, que necesitan que alguien ore por ellos. ¿Y sabe qué hacen? Se quedan en su casa porque no se quieren animar a salir, porque yo tengo que ir hasta la iglesia para que el pastor ore por mí. Hasta eso. Tienen un problema de enfermedad y ni siquiera quieren ir a la iglesia para que el pastor ore. ¿Por qué? Porque están cómodos en su casa. Están enamorados de su vagancia. ¡Qué terrible! La vagancia, el ser vago, el ser perezoso en la Biblia, escúchenme hijos y anótenselo en su corazón. Escuchen, el perezoso, el vago, y esto lo aprendí en estos días porque todo esto me lo enseñó el Señor estos días. Así que a usted le está bajando, como decía la pastora estos días, directamente el corazón de Dios. El vago es una posición espiritual. El vago es una posición espiritual, me decía el Señor. Ningún personaje en la Biblia fue vago. Todos estaban trabajando. No hay ninguno. Usted puede decir, pero Jesús, no. Jesús era carpintero. Y después más tarde lo conocían, ¿sabe cómo qué? Como el carpintero. De Jesús para abajo, de Jesús para arriba trabajaban todos. El hombre más influyente del Nuevo Testamento, ¿quién fue? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, yo hago tiendas con mi propia mano. Ninguno en la Biblia hay vago. Dice la Biblia acerca de Pedro, acerca de Juan, de los dos grandes apóstoles de la iglesia primitiva, eran pescadores. Ninguno fue vago en la Biblia.
el ser vago es una posición espiritual. Y usted me puede preguntar, ¿y qué puede pasar eso conmigo, pastor? Pregúntemelo. ¿Qué puede pasar conmigo, pastor? No, pero vamos a ponerlo de acuerdo. Escucho a Celina acá, ¿qué puede pasar con eso? Escucho a los pastores. Vamos todos juntos. Pregúntemelo, a ver. ¿Qué puede pasar eso conmigo, pastor? Si usted es un vago a sabiendas, como me dice la Biblia, si usted es un vago a sabiendas, y la frase esta mamá que me enseñó el Señor, el vago lo hace a sabiendas y está enamorado de su comodidad. Es una posición espiritual. ¿Sabe lo que le puede pasar a usted? Los vagos acarrean espíritus de miseria y espíritus de pobreza. La pobreza y la miseria nos siguen. Qué fuerte, pastor. ¿Sí? Nunca verán la prosperidad de Dios porque no pelean por ella. Se quedan esperando. ¿Y sabes qué? Hace unos días veía como una imagen a Mario. El vago espera como que el billete le va a caer. ¿Viste? Y ellos están esperando así que le caiga. ¿Qué va a pasar, Sebastián, si esperas que te caiga el billete del cielo? Nunca te va a caer. Si vos no trabajás, nunca te va a caer ningún billete en ningún lado. Yo tengo 48 años, camino a 49 en cualquier momento. Nunca, en mis 49 años, me llegó un billete arriba del cielo. De los 8 años, trabajo en una verdulería. A los 18 años, yo ya era un hombre que manejaba dólares tranquilamente. Iba a la casa de cambio. A los 10 años, ya entraba a las casas de cambio. A los 10 años. Imagínate a los 50, todos los dólares que hice. De los 10 años, yo iba a cambiar de a $1. Pero yo no era gil. Al cabo de 2 o 3 semanas, ya tenía 40, 50 dólares. Esperaba 3 o 4 meses, tenía 100 dólares. No era ningún pago. Yo de a uno juntaba mi tachito. De a uno. Y todos los demás se rían. Decía, mirá, este dinerito voy a comprar $1. Sí, sí. Pero yo cuando lo ahorraba tenía 100. Nunca me vino el billete de arriba. De los 9 tuve que levantar bolsa de papa. Pues trabajaba en la verdulería. Entonces, los vagos nunca van a ver la prosperidad de Dios. ¿Por qué? Porque practicar la vagancia espiritual y practicar la vagancia natural trae maldición. Tercero, dijimos que eran 7 cosas que un hijo debe saber. El tercero es el chismoso. Dice la Biblia del chismoso. Donde hay un chismoso, hay violencia. Dice, así es el hombre que engaña a su amigo y le dice, esto lo hice por broma. Las palabras del chismoso son como cosas dulces, como cosas ricas. Pero después, dice la Biblia, penetran hasta las entrañas y destruyen. Donde hay chismoso, hay pelea. El ser chismoso lleva contaminación a los hombres. Si usted quiere, le regalo el libro de Santiago en el Nuevo Testamento. El libro de Santiago 1, 2 y 3 habla del poder de la lengua. El chismoso es una persona que tiene información, pero ¿sabe lo que hace con esa información? La reparte mal. Y a veces la usa para beneficio propio. El chismoso es la típica persona que habla mal de uno, habla mal del otro. ¿Para qué? Para quedar bien con todo el mundo. La Biblia dice que el chismoso tiene un corazón malo. ¡Wow! El chismoso tiene un corazón malo, tiene un corazón traicionero. Cuando lo entregaron a Jesús, lo entregó una persona que estaba muy cerca de él. ¿Sabe cómo era su nombre? Judas Iscariote. ¿Sabe cómo lo entregó Judas a Jesús? Le dio un beso y le dijo, amigo. Jesús le dijo, con un beso, ¿traicionas al Hijo del Hombre? Los traicioneros, los chismosos, son los que siempre manejan información falsa y siempre la manejan para su molino. ¡Wow! Pregúnteme, pastor, usted tiene una perlita para regalarme acá.
Pregúntalo. Cuando te van a llevar un chisme, ya chismearon de vos. Cuando te van a contar la última, quédate tranquilo, que ya de vos te chusmearon varias veces. Y cuando vos quieras entrar en el chusmeo, ¿sabés qué va a pasar? Te van a empezar a chusmear a vos. Y eso mismo que vos sembraste, mañana lo vas a cosechar. Si vos te prendés en el chusmerío, ¿sabés quién mañana va a estar en la boca de todo el chusmerío? Vos. Porque así es el que chusmea. Así es el que lleva el chisme. Te trae un chisme a vos y después lo reparte. Y después vos te metés en el chisme. Y a veces te puede llegar a salir mal, porque la persona que está metida en eso te va a decir, ¿y qué está hablando, madre? Porque el chisme trae maldición. Te estoy enseñando códigos que a vos te van a traer maldición mañana. Estas cosas un hijo de la casa la debe saber, pero debe saberla, como decía mi hija Roxana el jueves. Debe saberla y no practicarlas. Porque esto te acarrea maldición. Usted no puede ser un chismoso. Usted no puede ser un vago. Usted no puede ser un necio. Diga conmigo, Cuarto, el que habla falsedad o que es falso. Así es el hombre que engaña a su amigo. Dice por broma, hola, ¿cómo estás, preciosa? Estás tan linda hoy, te dicen. Le estoy choreando un poco el mensaje a la Rosy del pueblo. Tienen caretas. Perdón que te sea asquerosamente sincero, pero muchos están acá adentro. Decirle que tener lado no sos vos. Pero se ponen caretas, ¿viste? Se ponen caretas como el oso platón. Perdón, no quiero ser de tropiezo a ninguno, pero yo el oso platón cuando se puso la caretita, algunos lo no lo recuerdan, pero se ponen caretitas como el oso platón, así de osito, se ponen caretas y vienen acá en modo cristiano. ¿Cómo estás, hermana? Bendecida, prosperada. Esta semana, gracias por la vida nacida. Gracias. No la escuches cuando salga de esa puerta. Porque tienen caretas. Y vienen a la iglesia con algo así como este, ¿ves? Que se apaga y se prende. Vienen a la iglesia así con el cosito este prendido, en modo cristiano. Se van de acá de la puerta el domingo y bajan el cosito. Va a ser modo cualquiera. Si yo te estoy hablando así, con palabras llenas de chocolate del turista, imagínate cuando venga cosa. Prepárate para el segundo tiempo. Decía que te lado, prepárate para cuando venga el segundo tiempo. Son palabras llenas de amor y de gracia. Ahora después cuando venga el segundo tiempo, adelante Catalina, pues vamos a cabalgar. Tienen caretas, andan de modo cristiano solamente los días domingos. Y anotaba toda esta frase, ¿no? Por ahí que me la choreé del día del jueves. Y luego la pilotean hasta que el padre los confronta. Un hijo de la casa no puede manejar códigos de falsedad y de mentira, porque dice la Biblia ahí, tarde que temprano, miren lo que dice la Biblia. Dice, son falsos. Miren lo que dice, aunque su odio se cobra con disimulo, su maldad será descubierta a la congregación. Tarde que temprano los falsos van a salir a la luz, porque el Padre va a traer luz sobre esos falsos. Y sabe que lamentablemente practicar la falsedad es una posición espiritual, y esto también trae maldición. Un hijo de la casa no puede ser falso. Si usted está mal, sea sincero con usted mismo, sea sincero con Dios, sea sincero con la cobertura, sea sincero con sus hermanos. Diga, yo estoy mal, por favor oren por mí. Pero no seas un careta. No seas un cara dura. ¿Cómo está? Re bendecido. Mentira, si no está bien. Decirle que tener al lado. El pastor no está haciendo precio. El que sigue. 5. Ya voy terminando.
Mire el versículo 24. Dice, el que odia disimula con los labios y en su interior maquina engaño. Cuando te hable amigablemente, no le creas. Aunque, versículo 26, aunque su odio, vuelvo a repetirlo, se cubra con disimulo. El quinto, que estamos denunciando esta mañana, la quinta cosa que estamos denunciando, es el disimular. ¿Cómo está? Bendecido. ¿Y la familia? Bien, re bien. Pero te acabas de separar, por eso, re bien. El Señor me hizo libre y bendecido. Todo está bien. Pero esto no pasa acá, pasa en otras iglesias. Es el mismo que viene el arca y por estar paviando, jugando, rompió el arca. Y le preguntamos, hijo, ¿alguien sabe que se rompió el arca? Se rompieron los querubines, los que estaban arriba del arca, ¿alguien sabe? Ni idea. El otro día fue famoso un WhatsApp que tenía la pastora ahí con el Ministerio de Niños. Decía, ¿alguien sabe dónde está el folleto? De las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde los folletos nunca aparecieron. Yo no sé, ni idea, yo no sé. Te quiero decir algo y lo voy a anunciar esta tarde. Son posiciones espirituales. El disimular, en el diccionario bíblico, y lo aprendí hoy, el diccionario bíblico dice, el que disimula es el que se deslinda de la responsabilidad. El que dice, yo no tengo responsabilidad. El que no le gusta tener responsabilidad. Entonces se manda la macana y ¿sabe qué pasa? No se hace cargo de las macanas que hace. El disimular es una posición espiritual. No es casual. Se decide ser disimulador. Permítame que le voy a girar un poquito la perilla y le voy a apretar un poquito más. El disimulado es un hipócrita, porque en el fondo de él hay engaño, hay odio dentro, hay odio oculto. Es decir, el que disimula, en el fondo tiene engaño, tiene mentira, tiene ocultamiento, tiene odio dentro, tiene un mal corazón, dice la Biblia. Dice, lo del labio lisonjero, el que disimula, dice, esta gente habla como uno de nosotros. Diga conmigo, habla como uno de nosotros. Podría parecer un pseudo hijo, podría parecer un pseudo hermano. ¿Qué me está queriendo decir? Porque se parece que son como nosotros, pero no lo son. Por eso te dije lo primero, yo te estoy enseñando y te estoy abriendo la venda de los ojos como padre espiritual, para que aprenda estas cosas, pero para que no las practique, porque estas cosas traen maldición. El ser falso, el disimular, te trae maldición. Estos pseudos hermanos, estos que disimulan, estos que deciden ser de esa manera, dicen que son hermanos nuestros, pero en el fondo rechazan la paternidad y niegan el poder de Dios. Es decir, disimulan con su vida misma. Siempre lo va a ver que están bien. Es mentira. Te están ocultando lo que hay detrás de ellos. ¿Por qué? Porque no quieren ser descubiertos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Decirle que tener al lado, vos no sos de esto, no decir. Dice que esta gente tiene maldad en el corazón. Dice la Biblia, mire lo que dice ahí, el sexto. El violento, el que ejerce violencia, el hijo que decide ser violento. Si el hijo no es violento, yo me anoté ahí la que le quepa el poncho que le quepa. Es lo que hoy comúnmente se llama, lástima que no lo tengo al hermano Blas que me pueda ampliar esto como policía, como un agente policial. Hay una palabra, una frase que está de moda, o dos palabras que están de moda, que se llama violencia familiar. Le quiero contar un secreto. Este espíritu mundo lo tenemos dentro de la iglesia.
porque usan caretas. Y acá adentro están en el modo cristiano. Todo bien, todo lo que acabamos de decir. Los 5 espíritus denunciantes, lo mismo usan todo el tiempo. Son códigos, son llaves de maldad. Son posiciones espirituales plagadas de demonios. Un hijo de la casa, un hijo mío, un hijo de la pastora, un hijo nuestro, no puede manejar estos códigos. Porque se llena de maldición y trae maldición a la casa, a la iglesia. Entonces después decimos, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué estamos mal? ¿Por qué se fue el hermano? Porque son posiciones espirituales, papá. Porque esta cosa trae maldición. Venimos a la iglesia, estamos, somos todos lindos, pero hay violencia familiar en la casa. ¿Cómo violencia familiar en la casa? Sí, hay violencia familiar en la casa. Se agarran a piña entre esposos, se insultan, discuten, pelean y vienen a la iglesia. Son posiciones espirituales. Salen de ahí. Para un cambio. Baja un cambio. Yo la noté ahí. Se agarran a trompada en las casas. Y hay algo peor. Dígame, ¿qué es lo peor, pastor? Que los niños presencian eso. Hay violencia familiar de hermanitos en las casas y sus hijitos, sus hijos, miran todo esto y después dicen, yo no sé por qué mi hijo salió así. Y porque vos te estás agarrando con tu esposa piña en tu casa, o te estás agarrando con tu esposa piña en tu casa y tus hijos son violentos. No son casualidad, son espíritu inmundo que le está transfiriendo a tus generaciones. Esto es una posición espiritual que estoy denunciando en esta mañana, pero esto lo hacen y tienen escondido en el fondo un hambre de poder natural, quieren mandar. Y como no mandan en ningún lado, hay un problema. Pregúnteme, ¿y dónde quieren mandar, pastor, si no pueden mandar en su casa? Pregúntemelo. ¿Dónde quieren mandar? Acá en la iglesia de Dios. Quieren mandar acá en la casa de Dios. Yo escuché una vez un necio, que gracias a la misericordia de Dios no viene más, que dijo, yo lo quise trompear, me acuerdo. Yo lo quise trompear cuando me dijo, ¿cómo va a decir que le quiso levantar la mano al hombre de Dios? ¿Cómo va a querer decir le quiso levantar la mano a un padre espiritual? Pobre necio. Pobre necio. Ese tipo de gente que denuncia en esta mañana tienen otro espíritu inmundo asociado que se llama sublevación. ¿Qué es sublevación? Querer tomar el poder por la fuerza. Esto es los códigos que manejaba lamentablemente un hijo que se llamaba Absalón y quiso destruir el reino del padre. ¿Cómo termina Absalón? Muerto. Porque este tipo de posición espiritual de maldad, como la violencia, como la sublevación, trae espíritus de maldición. Son posiciones espirituales. Entonces yo me noté ahí. Un hijo de la casa no es violento. Un hijo de la casa no hace estas cosas. No en el reino. No en la casa, sí soy un hijo. Vamos, denle un aplauso al Señor. Si usted practica estas cosas, sepa que esto acarrea maldición. Y el último, el adulador, el que adula, el que tiene, dice la Biblia ahí, son como labios lisonjeros, son los labios que te levantan, te dicen, qué lindo que viniste vestido, qué lindo tu camioneta, qué lindo tus cosas, y después dice, anda a saber con qué plata se compró ese. Y dice, mi padre espiritual se compró la camioneta, te da vuelta y te dice, ¿de dónde habrá sacado la plata? Los aduladores son personas que se llenan la boca de palabras que son mentiras. Versículo 28. La lengua falsa atormenta. La boca del lisonjero, la boca del que adula, nos hace resbalar. No mira a nadie que se ha caído hoy. Te dicen, ay, qué lindo que estás hoy, qué linda. Nadie toca la batería como ustedes dos. Nadie toca como Iván, vos tocás la batería como nadie. Entonces, claro, cuando vos te sentás a la batería, sí, claro, nadie toca la batería como yo. Y te entras a creer esa mentira, papá. Es terrible esto. Hay gente que le gusta hacerlo. ¿Y sabe qué? Pregúnteme, ¿qué es lo peor, pastor? Que adulan no solo con las
las palabras, sino que a veces adulan hasta con los hechos. Vienen y te traen, no sé, un par de zapatos. Estos son para mi pastor, que es el mejor pastor de Latinoamérica. Le traigo los mejores zapatos que conseguí. Mentira, lo pagó 50 pesos en la feria de Negri. Y yo me anoté una frase, para mí primero, y para enseñarte la voz, para darte la voz de primera mano, para que vos lo tengas mañana cuando vos seas un padre espiritual, para cuando vos seas una madre espiritual, para cuando vos seas un líder. Esta frase te la regalo de parte del cielo, porque primero fue para mí y Dios me la dio para mí. Por más que vengan, decí conmigo, por más que vengan con regalos para mí, levantá tu manito y decilo, por más que vengan con regalos para mí, si no se les revela paternidad espiritual, te lo voy a decir en chileno, son puros regalos. ¿Qué me quiso decir con esto, pastor? Una cosa es que te honren, una cosa es que te bendigan y otra cosa es que te dan regalo. Nosotros cuando éramos pibes le llegábamos a la maestra, le llegábamos la manzana, le llegábamos un durazno, le llegábamos lo que teníamos ahí, una galletita. ¿Entendés? Porque le regalábamos eso, porque era lo que teníamos, porque era un simple regalo común y corriente para darle a alguien. Otra cosa es honrar. Cuando uno honra a Dios lo hace por lo mejor. Cuando uno lo hace con la cobertura es para honrar a Dios y a la cobertura. Porque de ahí te regala otra cosa aparte del cielo. Nosotros honramos de 4 maneras. La primera es con palabras. Honramos con palabras. La segunda, lo hacemos con nuestros hechos. Yo lo que aprendí, lo hago. Lo tercero, lo honro con regalos, lo hago económicamente. Y lo cuarto, multiplico lo que fui enseñado. Honro multiplicando lo que aprendí. No solamente haciéndolo, sino lo cuarto es multiplicando lo que aprendí. Los que adulan, ¡ay, mi pastora es tan linda! Mi pastora es preciosa. La adulación, y escuchen, con esto termino. La adulación es una posición espiritual. Mañana vas a ser pastor, mañana vas a ser pastora, mañana vas a ser un líder, vas a ser una profeta, vas a ser un profeta, vas a ser un apóstol de Dios. ¿Y sabés qué problema tienen los que adulan? Te traen regalo. Yo tengo un pastor amigo que yo era el copastor de la iglesia. Nosotros con la pastora éramos los copastores de la iglesia y éramos los pastores de jóvenes. Tengo este pastor amigo que vino a un matrimonio nuevo y este lo empezó a inflar. Le regalaron un anillo de oro y yo dejé de ser el copastor. Y lo pusieron a ellos, a los que le regalaron el anillito de oro. Hoy no quedó ni el anillito de oro, ni estos pseudos de hermano, ni nada por el estilo. Porque hay pastores, y lo denuncio y lo veo, miro la cámara para que lo vean y para que lo escuchen, que son giles en estas cosas. Entran en la adulación y entran en el regalito. Ay, me regalaron esto. Nada tiene que ver el regalito, y entenderlo bien, nada tiene que ver el regalito con la honra. Nada tiene que ver el dinero con la honra. Vos podés honrar a tu cobertura, podés honrar a tu padre espiritual, podés honrarlo. Pero otra cosa es regalarle, como si fuera cualquier cosa. Vos cuando le quieras regalar algo a tu cobertura, a tu paternidad, lo tenés que hacer en un estado de corazón de honra. Cuando se sirve un té, que de hecho sea de paso, me lo calentáis vos. Cuando uno sirve, tiene que hacerlo con honra, con respeto. No podemos venir acá y decir, acá está el té. No, papá, no funciona así. Todo esto, dar un té, prender una luz, filmar, hacer la mesa, limpiar la silla, todo tenemos que hacerla con honra para Dios. ¿Me seguí? Esto no es jugar, estamos en la casa de Dios. Como Dios te puede bendecir, te puede matar también el rayo. Sale todo del mismo lugar. Entonces, subrayo lo que dije acá. A nosotros que con el dinero ni con regalito van a pensar que a nosotros nos van a comprar. Nunca lo hicieron ni nunca lo van a hacer. Porque nosotros, cuando vienen con un regalito, lo primero que miramos es el corazón. Y vemos si hay honra. Si no hay honra, le devolvemos el regalito y le decimos muchísimas gracias. Si vos y yo practicamos este código, el código de la adoración, ¡ay, qué lindo, qué precioso, qué esto, qué lo otro! En el fondo del corazón, dice la Biblia, llevan engaño, llevan mentira. Esto es una posición espiritual. Y esto acarrea maldición.
Esto se usa mucho en el mundo, se usa en las empresas, se usa en los sanatorios, se usa en los hospitales. Se la pasan adulando al jefe para que el jefe los atienda, los ascienda. Hablan mal de los compañeros, le hablan mal al jefe de sus compañeros para que el jefe los suba de nivel. O lo hacen en el estudio y hablan mal de los compañeros, le hablan al profesor, le hablan mal de los compañeros para ellos estar en una mejor posición. Esto es 100% mundano, este código. Esto trae maldición y trae ruina. Estos códigos, y con esto cierro, estos códigos de deshonra. Un hijo de la casa debe saberlo, pero no usarlo. Porque estos códigos de deshonra acarrean maldición para su vida. Los hijos de la casa, diga conmigo, yo soy un hijo de la casa. Si usted es hijo de la casa, diga conmigo, yo soy hijo de la casa. O yo soy hija de la casa. A ver, quiero escucharlo. Yo soy hija de la casa. Los hijos aman a su padre, aman la casa, aman la cobertura, aman a sus hermanos. Donde hay una paternidad espiritual ejercida, bien ejercida. Los hijos aman la casa, los hijos aman a los padres, los hijos aman a la cobertura, los hijos se aman entre hermanos. Y la última frase, donde hay paternidad bien entendida, donde hay una paternidad con revelación de parte de Dios, siempre hay conquista, siempre hay avance y siempre hay multiplicación. Vamos, denle un aplauso al Señor. Pastora.